Tiene el nombre de Autoeficacia en escolares y adolescentes, su relación con la depresión, el rendimiento académico y las relaciones familiares. Este trabajo, los autores que formamos el grupo de investigación es la doctora Irisóchil Galicia Molleda, la maestra Alejandra Sánchez Velasco, su servidor Francisco Javier Robles Ojeda y el doctor Alexis Ibarra Martínez. Estamos en orden de aparición, de incorporación al grupo de investigación. Bueno, ahorita que están hablando un poquito acerca de dónde son los intereses de cada línea de investigación, este artículo, esta investigación ya ha sido publicada. Este artículo refleja un poquito los temas en los que nos hemos centrado un poquito más, ¿no? En específico, el rendimiento académico y algunas variables que inciden en ellas. Sobre todo hemos trabajado un poquito aspectos sobre depresión, sobre entornos de los alumnos, por ejemplo, entornos familiares, incluso también entornos emocionales de relaciones de pareja. Entonces, por ahí nos hemos estado moviendo tanto con alumnos principalmente de secundaria y de universidad. En este caso, esta investigación va a ser referida con alumnos de secundaria. Bueno, entonces partamos de este concepto, que es un concepto cognitivo, que es la autoeficacia, que la autoeficacia, como lo mencionaba Andura, pues es una creencia, es un aspecto cognitivo que hace que una persona crea que tiene las capacidades suficientes para afrontar una tarea. Tal cual como lo referimos, es la creencia que tiene un sujeto acerca de que sus capacidades son suficientes para afrontar una situación determinada. Entonces, bueno, esta creencia va a tener un impacto en diferentes áreas del individuo, en este caso de que tenga autoeficacia o no. A continuación enlistamos algunas posibles consecuencias de la autoeficacia. Sí, por ejemplo, en las decisiones que toman o no, en sus aspiraciones, nivel, esfuerzo y perseverancia, en la resistencia a la adversidad, en la vulnerabilidad al estrés, en el área emocional y el desempeño. ¿Sí? Hay que especificar que la autoeficacia se menciona que se debe entender analizándola como áreas en específico. Es decir, en este caso nosotros analizamos la autoeficacia en el ámbito académico, ¿no? Pero una persona puede sentirse totalmente autoeficaz en el ámbito académico, más sin embargo en otras áreas de su vida pues se puede sentir ineficaz, ¿no? En el área amorosa, en el área para relacionarse con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso sí es también importante. Y bueno, más adelante vamos a ver que el instrumento que nosotros retomamos para identificar autoeficacia se enfoca en 3 áreas de la autoeficacia. Bueno, ¿cuáles son los entornos que influyen para construir la autoeficacia? Principalmente son 3, que sería el entorno familiar, también los pares, la relación con los otros de la misma edad y en este caso que estamos hablando de la adolescencia, la escuela. Entonces estos serían los 3 principales y bueno, como ya adelantamos en el título de la ponencia, una parte importante para nosotros son ver los aspectos familiares que influyen en la autoeficacia académica. Sí, adelante, por favor. Ok, bueno, lo que ya les había comentado, que se debe considerar que la autoeficacia puede variar de acuerdo al entorno y nosotros específicamente nos abordamos a la autoeficacia en el entorno académico. Entonces, ¿cómo definiríamos la autoeficacia académica? Sí, siguiente, por favor. Entonces, la autoeficacia académica la definimos como... en este ámbito específico existe una correlación positiva con los logros académicos y con rendimiento académico. Bueno, más bien estamos hablando de con qué se relaciona. Más adelante en el instrumento vamos a abordar cómo se denomina autoeficacia académica. ¿Sí? ¿Qué antecedentes tenemos en cuestiones de autoeficacia académica y trastornos emocionales? La literatura sobre todo se ha centrado en estudiar la relación entre autoeficacia y trastornos emocionales como la ansiedad o la agresividad.
Sin embargo, aunque sí se ha estudiado la depresión, sí encontramos que no se le ha dado un mismo peso. Entonces, bueno, también dado que nosotros habíamos ya tenido estudios previos acerca de depresión en adolescentes, pues nos pareció interesante indagar esta correlación entre autoeficacia y depresión. Entonces, bueno, estudios previos han encontrado correlaciones negativas entre autoeficacia académica y trastornos de ansiedad o depresión. Es decir, bueno, entre mayor presencia de estos trastornos disminuiría el nivel de autoeficacia académica reportada por los estudiantes. Bueno, se puede explicar, el anterior, por favor. Sí, bueno, esto, de acuerdo a las investigaciones previas, se puede explicar sobre todo por la ineficacia de los sujetos para manejar las demandas de las tareas académicas, ¿sí? Entonces, al sentirse incapaces de pues, lograr un éxito, en este caso, en las tareas académicas, se producirían estos trastornos emocionales. Bueno, entonces, bueno, en la siguiente se menciona, ¿no? Al percibir estos alumnos que no pueden enfrentar adecuadamente, pues se producen diferentes respuestas emocionales. Por ejemplo, las que mencionaba, ansiedad y depresión, y en este caso de nuestra investigación nos centraríamos en la relación con la depresión. Entonces, bueno, es lo que menciona esta diapositiva, ¿no? Diferencias en cómo se percibe la eficacia personal van a tener como consecuencia diferentes emociones y también diferentes formas de que en este caso los alumnos busquen adaptarse a su entorno, en este caso el académico. Y en el académico, bueno, ahorita vamos a ver más adelante que de acuerdo al instrumento que retomamos, pues no solamente es lo que pues los profesores o las tareas mismas demandan al alumno, ¿no? Sino todo el entorno académico, en este caso también sus compañeros. O sea, también sus compañeros, ellos tienen expectativas, ¿no? De algo que les pide el entorno relacional. Ok, bueno, con relación a la depresión y rendimiento académico, que digamos que sí es un tema que ya ha sido abordado ampliamente, pues en general los estudios señalan una relación negativa entre depresión y rendimiento académico. Bueno, aquí no habría mucho que ahondar. Encontramos que no hay, bueno, por lo menos en el momento en que lo buscamos, no había mucha literatura que especificara exactamente el concepto autoeficacia con cuestiones familiares. Lo que encontramos es un concepto también similar a autoeficacia, que es el control interno. Y en este caso destacamos algunos datos que hablan de qué características familiares están relacionadas con hijos con un buen control interno. En este caso, las que destacan son un entorno familiar estimulante, reglas consistentes, promoción de independencia y autonomía. En este caso, se desalientan interacciones intrusivas, técnicas disciplinarias más inductivas y relación emocional de manera reconfortante. Esto, bueno, dado el instrumento que aplicamos, que es de clima familiar, pues también tiene mucha relación con los datos que más adelante vamos a presentar. Okay. Tuvimos dos objetivos principales. Digamos que el segundo es el que se supedita al título de la investigación. Sin embargo, bueno, también hay otro objetivo. El primero sería comparar tres variables en dos grupos, que es las variables de autoeficacia, rendimiento escolar y clima familiar en alumnos con depresión. Bueno, ahí es en alumnos sin depresión y alumnos con niveles altos de depresión. Este artículo de investigación es una continuación, o bueno, sería como una segunda fase de un estudio descriptivo de depresión que hicimos con un mayor número de sujetos, y de ahí precisamente se eligió a los grupos con altos grados de depresión y sin depresión. Y en este caso se hicieron las comparaciones de estas tres variables, que es autoeficacia, rendimiento escolar y clima familiar. Y el segundo objetivo, que es el que estaría correspondiendo al título de la ponencia, sería analizar la correlación que puede darse entre autoeficacia, depresión y rendimiento
escolar en estos alumnos de secundaria. Bueno, ¿por qué nos interesaba? Bueno, creo que ya lo he mencionado un poquito. Encontramos que realmente en cuestión de autoeficacia y trastornos emocionales, pues sí ha habido como una tendencia mayor o un interés más grande a la relación entre autoeficacia y ansiedad, pero no así tanto entre autoeficacia y depresión. Y de igual manera tampoco encontramos mucha literatura que hablara de la relación antecedentes familiares con la autoeficacia académica. Sí, ayer estaban hablando en una ponencia, ¿no?, acerca de que, bueno, a veces cuando se habla de cómo elegir a los chicos becados, ¿no?, que parece que se le da importancia a estos aspectos solamente académicos, ¿no?, pero otros elementos no se les da tanta importancia. Igual aquí no parecería que cuando hablamos de autoeficacia académica, pues nada más vamos a estudiar pues cuestiones relacionadas a lo que se da en el entorno escolar. Entonces aquí sería también ver qué pasa más allá de las aulas, ¿no?, para que se dé la autoeficacia académica. En este caso nosotros nos fuimos por lo que es familia y en especial clima familiar. Sí, adelante por favor. Los participantes fueron 80 alumnos de secundaria, 50 mujeres y 30 hombres. Les mencionaba que esto va precedente de una población más grande, entonces estos 80 alumnos se escogieron debido a que son los que presentaron altos índices de depresión, la mitad y la otra mitad no presentaron síntomas depresivos o presentaron bajos síntomas depresivos. La edad era de entre 12 y 15 años. Bueno, lo que les había mencionado, la mitad de ellos presentaban niveles de depresión severa y la mitad se encontraban sin depresión, de acuerdo al inventario de depresión de Kovacs. La investigación es un diseño no experimental de tipo transversal y la muestra fue no probabilística. ¿Qué instrumentos usamos? Usamos la escala de autoeficacia para niños y adolescentes, bueno, abarca niños y adolescentes de 8 a 15 años. Esta escala evalúa 3 ámbitos de la autoeficacia. Evalúa autoeficacia en el ámbito académico, en el ámbito social y algo que le llaman autoeficacia de control. En la siguiente diapositiva explico cuáles son estos 3 tipos de autoeficacia. La autoeficacia académica la define el instrumento como la capacidad percibida para dirigir el propio aprendizaje, las expectativas académicas personales, parentales y de los profesores. Entonces, en este factor de la escala, pues sí se remitiría solamente pues, a las demandas que los otros le hacen al adolescente en cuestiones de su aprendizaje académico. En la social se refiere a la capacidad percibida por el sujeto para las relaciones entre iguales, asertividad y actividades de ocio y tiempo libre. Algo que les mencionaba, pues que también es importante, ¿no? Ya que, a la escuela, pues no solamente se va a aprender, ¿no? Es un espacio de socialización y en la adolescencia, pues es una etapa, pues bastante importante donde los adolescentes, pues buscan integrarse. Entonces, bueno, aquí sería qué tan autoeficaces se perciben para, pues, responder a estas demandas de su grupo social. Y la de control, que está también referida a los otros, se refiere a la capacidad percibida por el sujeto para resistirse a los iguales ante la involucración de actividades de riesgo relacionadas con la transgresión de normas. Por ejemplo, beber, tener relaciones sexuales de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto él se percibe para resistir a esto? Segundo instrumento que aplicamos es el inventario de depresión de Kovacs, que va de los 8 a los 17 años. Y bueno, este inventario también parte de una base cognitiva, sería como el similar al inventario de Beck, pero en este caso para adolescentes. Y evalúa 3 factores: depresión, falta de entusiasmo y relaciones interpersonales. Y bueno, este inventario nos posibilita dividir a la depresión en 3 niveles, que es leve, moderado y severa, y también identificar si no hay síntomas de depresión, que sería menores de 7. De ahí la oportunidad que tuvimos para dividir al grupo en sin depresión o depresión baja y los de depresión alta, ¿no? Y el tercer instrumento que aplicamos fue la escala de clima social en la familia. Esta, de acuerdo a sus autores, Moss y Moss,
Ellos mencionan que evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estímulo básico. Esta escala se divide en 3 dimensiones, que son las dimensiones de relaciones, de desarrollo y de estabilidad. ¿Qué evalúan estas dimensiones? La de relaciones es el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y grado de interacción conflictiva. La de desarrollo es la importancia que se le da a procesos de desarrollo personal, que obviamente son fomentados dentro del seno familiar. Y la de estabilidad, que es la estructura y organización de la familia y el grado de control sobre los miembros. Ya nada más voy a mencionar los factores en cada dimensión, ya no los voy a explicar, pero bueno, a su vez estas dimensiones se dividen en factores: la de relaciones en cohesión, expresividad y conflicto; la de desarrollo en autonomía, actuación, intelectual, cultural, social, recreativo y moralidad, religiosidad; y la tercera dimensión de estabilidad en organización y control. Bueno, entonces pasaríamos a explicar brevemente los resultados. Primero pasaríamos a presentar lo que son las diferencias que encontramos entre los grupos de depresión y no depresión. Bueno, en el grupo de alumnos clasificados como depresivos severos se obtuvieron calificaciones menores que los sujetos sin depresión en el caso del rendimiento. Estamos hablando de rendimiento escolar, ¿no? En este caso, bueno, las diferencias fueron estadísticamente significativas, a excepción de la materia de educación física. Pero bueno, fue realmente un resultado consistente en este caso, que sí había diferencias a favor del grupo sin depresión, que tuvieron mayor rendimiento escolar, mayor calificación. En el caso de clima familiar, también fueron consistentes los resultados a favor del grupo sin depresión. Prácticamente en todas las subescalas del instrumento de clima familiar, pues los puntajes favorecieron al grupo sin depresión, a excepción de estas 3 subescalas, que sería desarrollo moral, autonomía y control. Pero en general, en todas las demás fue consistente y fueron diferencias estadísticamente significativas. En continuación se presenta la tabla. Entonces, bueno, aquí podemos visualizar la diferencia. Ok. Sí, adelante, por favor. Diferencias en autoeficacia entre grupos con y sin depresión. También aquí los resultados fueron consistentes y el grupo sin depresión presentaron mayores puntajes de autoeficacia, sobre todo en 2 tipos de autoeficacia de los 3 que evalúa el instrumento, que son la autoeficacia académica y la autoeficacia social. En el que no se encontraron diferencias significativas es en la autoeficacia de control. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí no encontramos diferencias significativas, pero en los otros 2 tipos de autoeficacia sí se encontraron diferencias. En el caso de la relación, ahora pasaríamos a las cuestiones correlacionales. En el caso de relación de autoeficacia depresión, se encontró los siguientes resultados. La relación entre el puntaje global de depresión, tomando el puntaje total, no los factores separados, y también sus factores, fue estadísticamente significativo con autoeficacia total y los factores de autoeficacia académica y social. Otra vez aquí vemos que, bueno, la autoeficacia de control pues tampoco presentó correlaciones estadísticamente significativas. Entonces, bueno, ahí pensaríamos que ese tipo de autoeficacia pues no es tan relevante. La fuerza de las correlaciones fueron bajas y moderadas. La R de Pearson fue entre menos 0.254 a menos 0.348. En las siguientes se encuentran las correlaciones. Entonces, bueno, ahí podemos ver que prácticamente en todas, aunque bueno, lo que mencionaba, ¿no? En la autoeficacia de control no hay una correlación estadísticamente significativa. Sí, por favor. Bueno, estos resultados son similares a los encontrados en otras investigaciones y, bueno, esta relación produce en los individuos sesgos en el procesamiento. Podemos pensar, ¿no?, que produce en los individuos sesgos en el procesamiento cognitivo, incumplimiento de aspiraciones, falta de percepción de control e ineficacia social, ¿no? Entonces, pensemos que, bueno, estos estudiantes, entre más se perciban, ¿no?, como incapaces, ¿no?, para
hacer frente a los requerimientos tanto académicos o como los que el grupo les impone para insertarse como iguales, presentan este trastorno, bueno, no trastorno, pero síntomas de depresión. En cuestión de la relación de depresión clima familiar, también se presentaron correlaciones estadísticamente significativas prácticamente en todos los factores, a excepción, en la dimensión de relaciones, la correlación fue específicamente con cohesión, expresividad y conflicto. En la dimensión de desarrollo fue con intelectualidad cultural y social recreativa, y en la dimensión de estabilidad fue con organización. Sí. Bueno, ahí tenemos también la tabla de correlaciones en cuestión de depresión y clima familiar. Y en cuestión de relación de autoeficacia y clima familiar, no encontramos tantas correlaciones. Encontramos la subescala de cohesión y conflicto, que hay una correlación con autoeficacia, que bueno, esto es consistente con otros estudios donde se habla que, bueno, y sobre todo en la familia mexicana, ¿no? Donde se habla que una familia que se percibe unida y donde no hay conflictos, pues también genera autoeficacia. Un dato que nos llamó la atención es la subescala moral religioso, que también se encontró una correlación, aunque fue baja, pero sí se encontró una correlación estadísticamente significativa. Hay que hacer mención que esta subescala, la mitad de las preguntas sí se refiere a cuestiones, pues sí, bastante religiosas, como por ejemplo si se lee la Biblia en familia, o si se va a misa, o si es importante la religión. Y la otra mitad es más de cuestiones éticas, ¿no? Si la familia promueve la distinción del bien o el mal, si se sabe lo que está bien o mal hecho. Entonces por ahí va la distinción, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, en esta cuestión de la familia mexicana. Ayer que se habló de este trabajo donde se investigaba la familia y se hacía la pregunta, ¿no?, de si consideras a tu familia feliz, ¿no?, a pesar de los datos. Pues podría pensar este estereotipo que tenemos acerca de la familia, ¿no? Y bueno, la mayoría de las familias mexicanas pues son altamente religiosas. Entonces, bueno, por ahí podría pensarse una explicación para esta correlación. Bueno, adelante, sí. Bueno, ahí está la tabla que presentan las correlaciones entre autoeficacia y clima familiar. Y finalmente la relación autoeficacia-rendimiento académico. En esta ecuación, bueno, la relación entre rendimiento académico de cada una de las materias y la autoeficacia total, y aquí sí, los tres factores de la autoeficacia fue estadísticamente significativa. Bueno, en esto pues nos abre pues más preguntas, ¿no?, que respuestas. Y bueno, oye, me dicen que ya el tiempo acabó, entonces hasta aquí, bueno, ya nada más para darle las gracias. En la siguiente